Bienvenidos al magazine Bonsana de la Salud. El día de hoy hablaremos sobre el manejo del estado emocional en pacientes que sufren accidentes traumáticos. Para dar respuesta a nuestras inquietudes nos acompaña el psicólogo John Freddy Montoya. John Freddy, buenas tardes. Es un placer para nosotros tenerlo en este espacio. Muchas gracias, Kelly, por la invitación y pues aquí estamos para poder dar respuesta a todas las inquietudes que se puedan presentar. El día de hoy tenemos 5 preguntas para usted. La primera de ellas es: ¿cuáles se consideran accidentes traumáticos? Bueno, pues se consideran accidentes traumáticos todos aquellos hechos o incidentes que presenta una persona dentro de un componente psíquico, emocional y mental, ¿sí? Cuando la persona presenta un alto índice de ansiedad, angustia o tensión por hacer de pronto una actividad común, ¿sí? Cuando hay una persona que está de pronto conduciendo su motocicleta o su auto y presiente, a pesar de no tener algún riesgo, que va a presentar un riesgo momentáneo, y eso hace que la persona pierda una confianza para poder realizar su proceso de conducción, ¿sí? Entonces allí vemos cómo las personas van generando como esa ansiedad o esa dificultad para poder tener una vida de tránsito vehicular estable o normal. Existe una amplia confusión entre trauma y traumatismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, pues hablándolo desde la parte psicológica y desde la parte clínica, podemos revisar de que para el paciente con un trauma, ¿sí?, es un hecho, una vivencia que ha generado una angustia o una perturbación en el estado mental, ¿sí? Y el traumatismo como tal es la vivencia repetitiva de un proceso angustiante. Entonces revisamos pacientes o vemos pacientes que en muchos aspectos de su ciclo de vida pues han tenido traumas, llámese en la infancia, en la adolescencia o en su defecto en la adultez por diferentes hechos traumáticos. En este caso pues hablemos de los incidentes de tránsito, ¿sí?, que puede sufrir una persona a lo largo de su vida, y también revisamos como un traumatismo, ¿sí?, le genera una dificultad al paciente para poder realizar una actividad de algún ciclo social, ¿sí? Entonces allí, cuando vamos nosotros a revisar a nivel psicológico cómo está esa persona, tenemos también que hacer la clasificación del mismo componente, ¿sí? Entonces en salud revisamos que el traumatismo es mucho más perturbador para una persona que el trauma, ¿sí?, porque se repite de manera constante y le genera una dificultad, un cuadro clínico ansioso mucho más grande al paciente. Entonces ahí revisamos cómo hacer que ese traumatismo disminuya niveles de tensión en el paciente y pueda desarrollar un ciclo de vida sano. El punto número 3 abarca 2 preguntas. La primera de ellas es generalmente cuál es el tratamiento de un paciente que ha tenido un accidente traumático, y la segunda generalmente cuál es el estado emocional de este paciente. Pues dando respuesta pues como a las 2 preguntas, en la primera lo que revisamos es inicialmente qué síntomas quedan, ¿sí?, porque hay unos síntomas y unos signos cuando la persona presenta un accidente traumático, a pesar de que todos los accidentes son traumáticos, sea el índice que sea, porque generan en la persona un cambio del contexto emocional, ¿sí? Entonces revisamos que hay pacientes que llegan con cuadros de ansiedad, delirio de angustia, ¿sí?, persecución en muchas ocasiones, porque sienten que en ocasiones cuando suena una sirena, ¿sí?, suena la sirena de la ambulancia, entonces la persona ya tiende a hacerse mucho más rápido a un lado de la carretera para no tener de pronto alguna dificultad, porque evoca ese instante donde hubo como ese accidente, ¿sí? Ya de ahí también que entramos nosotros a revisar cómo hay una alteración del comportamiento y la conducta. Hay personas que tienen alteración del sueño, hay personas que producen mucha ingesta de alimento constante, ¿sí? Hay gente que presenta irritabilidad o agresividad. Entonces ahí empezamos nosotros a revisar que esos síntomas que se presentan en los pacientes constantemente, que tienen como esos síntomas por un accidente, ¿sí?, pues van teniendo también una perturbación psíquica, que en muchas ocasiones pues no se les presta mucha atención porque muchas personas no imaginan de que un accidente de tránsito o un accidente, sea cual sea el tipo, pues no le va a generar mayor dificultad, ¿sí? Eso por tu primera pregunta. En la segunda pregunta pues revisamos también que hay unas emociones constantes que son cambiantes, que puede haber una tristeza constante, una tristeza profunda, que ya la podemos llamar o catalogar como una depresión, que es también esa angustia que tiene esa persona para salir de su domicilio en un vehículo y que pierde también hasta la habilidad o la agilidad para poder hacer un proceso, ¿sí?
hemos identificado, hemos visto personas que tienen accidentes de tránsito y que por algún motivo no pueden hacer procesos de marcha, o sea, caminar, ¿sí? Entonces su recuperación es mucho más lenta. ¿Por qué? Porque todo va conectado no solamente a la emoción, sino también a la necesidad de ir evolucionando en esa sintomatología. Entonces ahí lo que nosotros vamos evolucionando, vamos viendo desde el acompañamiento de la psicología, es de que esa persona tome una autoconfianza y que sepa que sus emociones negativas no son tan fuertes como las positivas o como las que tiene en su diario vivir, ¿sí? Entonces ahí lo que hacemos con esas personas es brindarle un acompañamiento interdisciplinario, que es también algo muy importante. Está el psicólogo, está el neurólogo en algunos casos y también está el médico general, y entre todos hacemos un plan de trabajo para esa persona, no solamente farmacológicamente, sino también de apoyo terapéutico, ¿sí? Entonces todo conecta a una importancia del acompañamiento psicosocial para que la persona logre tener una nueva habilidad en la conducción, que en muchas ocasiones se pierde, o en la tolerancia a ciertos espacios sociales para poder hacer un buen proceso de la conducción y no sufrir pues accidentes que generen mayor dificultad. Si bien es cierto que nunca estamos preparados para este tipo de situaciones traumáticas, ¿cómo podemos darle apoyo a un familiar que sufrió un accidente traumático? Pues el acompañamiento familiar es fundamental, ¿sí? Es algo que siempre también se ha visto en cualquier tipo de enfermedad o dificultad que presenta una persona, y en los accidentes de tránsito pues no son la excepción, ¿sí? El acompañamiento y el apoyo familiar es fundamental, pero también hay que brindarle como un acompañamiento psicosocial, donde esté de pronto un acompañamiento terapéutico por psicología o en su efecto de trabajo social, ¿sí? Para que la persona vaya como afianzando ciertos aspectos que se pueden generar como en desconfianza, digámoslo pues de alguna manera, porque se genera un trauma, ¿sí? Y en ese trauma pues toca ir trabajando inicialmente el miedo, la angustia, la percepción de la realidad, ¿sí? Y cómo poder encaminarse nuevamente a que esa persona tenga una vida social tranquila y una vida, digámoslo así, como conductor estable, ¿sí? Porque todos los efectos que causó el accidente van también encaminados a tener una perturbación. Allí la familia es fundamental, pero también tener el acompañamiento de un psicólogo, una psicóloga y de un trabajador social o una trabajadora social que le brinde como unas herramientas y unas pautas al paciente para que pueda generar una mejor estrategia para el acompañamiento emocional. De igual manera, pues es necesario o oportuno que la familia tenga como una escucha activa para el paciente, ¿sí? Que se genere como ese vínculo de confianza para poder expresar todas sus emociones y todas las necesidades que pueden haber alrededor de ese hecho que causó como un traumatismo. También como hacer un acompañamiento en espacios exteriores, no en términos de conducción, ¿no? Sino también en términos como simplemente mirar el espacio como está, como que la persona no sienta de que volver a salir a la calle es perturbador o traumático, ¿sí? Y de igual manera pues tener un acompañamiento constante por parte de un psicólogo o una psicóloga que le brinde como herramientas, ¿sí? Para que pueda afianzar lo que es la autoestima y la autoconfianza en lo que podría ser más adelante realizar nuevamente unos procesos de conducción. Con esta pregunta finalizamos el magazine del día de hoy. Después de un accidente traumático, ¿el estado emocional de un paciente puede volver a ser el mismo o las secuelas continúan? Pues allí tenemos que tener en cuenta varios aspectos. El primero, si la persona recibe constantemente un acompañamiento, su estado emocional puede quedar un poco más estable o estable, ¿sí? ¿Por qué un poco más estable? Porque en muchas ocasiones el síntoma de angustia persiste, ¿sí? O ese síntoma de miedo persiste, ¿sí? Ya es cuando la persona que sufrió el accidente, llámese en auto o en motocicleta o en bicicleta, pues vuelve a hacer su actividad de conducir, y allí revisamos si en realidad hay autoconfianza y autocuidado para volver a hacer un proceso. Si no, decimos de que la persona todavía no está preparada para volver a realizar el proceso y que quedó un trauma, ¿sí? Ese trauma lo que genera es la debilidad o la desconfianza para hacer una actividad que ya se tenía instaurada o una habilidad que se aprendió, pero que se olvida por el síntoma de miedo, ¿sí? Entonces digamos que si la persona lleva un acompañamiento terapéutico, es constante y tiene una buena rehabilitación tanto emocional, mental y física y fisiológica, la persona no quedaría con una secuela,
Pero si la persona, digamos, no tiene el acompañamiento psicológico, no se acostumbra de pronto a ir a la parte de psicología, o no tiene pues otro acompañamiento médico o terapéutico, pues la persona sí queda con unos síntomas muy leves, pero que a la final pueden ir desapareciendo a medida que va pasando los días. John Freddy, muchas gracias por permitirnos compartir este espacio con sus respuestas. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos muy dispuestos a seguir participando. Te esperamos en el próximo capítulo del magazine Bonzana de la Salud. Si te gustó esta información, dale clic en me gusta, sigue nuestras redes sociales y cualquier inquietud que tengas, escríbela en los comentarios. Recuerda estar en sintonía con nosotros. Porque en Bonzana te protegemos desde lo más profundo.